Llegamos al día número 14 de nuestra campaña de 40 días de ayuno y oración, en donde el tema que estamos estudiando es tiempo a solas con Dios, creciendo en el conocimiento, la intimidad y en la comunión con el Señor. Ese estudio de 40 días lo hemos dividido en 6 semanas. Llegamos entonces a la tercera semana y el día de hoy. En la primera semana estudiamos el tema semejantes a Cristo. En la semana número 12 estudiamos el tema intimidad con Dios y en esa semana número 3 vamos a estudiar el tema el poder de la oración, ese tema que es muy importante en nuestro andar diario con el Señor. Por eso entonces vamos a aprender sobre esa temática. Mayormente hay algunos misterios cuando hablamos en respecto a la práctica de la oración. Algunas personas ven la oración como algo muy sencillo que puede incluso ser realizado hasta mismo como un niño pidiendo a su padre. Quizás esa sería una buena ilustración de la oración, un niño hablando con su padre. De igual manera, muchos dicen que la oración es algo sencillo porque es solamente hablar con Dios. Hay otros que dicen que la oración es algo muy complicado porque no sabemos cuál es la voluntad de Dios en algunas situaciones de nuestra vida. Por lo tanto, muchos creen que la oración es resultado de la soberanía de Dios haciendo valer nuestras peticiones. Mayormente Dios, Él responde nuestras oraciones y muchos dicen que Él responde a través de tres posibilidades. La primera de ellas es cuando Él dice sí y atende entonces a nuestras peticiones y por eso quedamos contentos y agradecidos a Él. La segunda manera, la cual Dios responde en nuestra oración, es diciéndonos no. Muchas veces ese no de Dios nos frustra porque no entendemos las cosas a la manera de Él, pero sí, en esos momentos debemos creer en su voluntad que es soberana. La tercera manera de Dios responder nuestras oraciones es diciendo espere. Así nosotros debemos entonces esperar y descansar en el poder de Dios. Para que podamos entonces crecer en el conocimiento, comunión e intimidad con Dios, nosotros debemos entender la necesidad de crecer también en respecto a nuestra fe en el Señor. Por eso en esa semana vamos a estudiar el tiempo, el poder, en ese tiempo, el poder de la oración. Y el tema primero que vamos a tratar, vamos a seguir observando y ilustrando la vida de los salmistas en lo que ellos escribieron. Ya hemos aprendido que en el tiempo a solas con Dios de los salmistas era un tiempo de diálogo, un tiempo de alabanza, adoración, meditación, contemplación de la persona de Dios. En el día de ayer aprendimos sobre la confesión de los pecados y ahora vamos a aprender sobre la oración y el estudio de la palabra de Dios. En primer lugar, vamos a hablar sobre la oración que tiene que ver con petición. Después de un tiempo en que usted tenga su tiempo a solas con Dios en alabanzas, meditación y confesión, es necesario que usted tenga un tiempo también en la presencia de Dios, poniendo delante de Él su corazón y sus necesidades. Es la hora entonces de presentar al Señor sus peticiones. El salmista, por diversas veces, repite la frase y hace un énfasis en la oración y el Salmo 116:1 cuando él dice, escucha, Señor, mi oración. También él sigue diciendo, amo al Señor porque Él escuchó mi voz, Él ha escuchado mi súplica. Necesitamos entonces de una madurez espiritual para entender que Dios no va a hacer lo que nosotros queremos y como queremos. Es cierto, hay promesas de Él, como la promesa por lo menos de Jesús en Juan 14:13 que dice, y todo lo que pedires en mi nombre, yo lo haré para que el nombre del Padre sea glorificado en el Hijo. Pero ciertamente debemos entender que Dios tiene una voluntad, su voluntad, y es superior a nuestra voluntad. Él nos ayuda a tener madurez cuando Él nos enseña, y esta es la confianza que tenemos para con Él. Que si pedimos alguna cosa según su voluntad, Él nos escucha. Y si sabemos que Él nos escucha, cuanto a lo que le pedimos, estamos ciertos de que obtendremos lo que hemos pedido al Señor. Eso está en 1 Juan capítulo 5, versículo 14 y el versículo 15. Por isso é necessário observar
algunos principios importantes en relación a nuestra intimidad con Dios. En primer lugar, debemos orar pidiendo a Dios las cosas conforme a la voluntad de Él. En su tiempo a solas con Dios, aprenda a hablar sobre los atributos de Dios, conocer a Dios, para que sus peticiones estén en sintonía con la voluntad de Él. El texto que culminamos ahora de leer nos enseña que uno de los requisitos para que Dios responda a nuestra oración es que pidamos las cosas en conformidad a su voluntad. Sería decir que lo que yo voy a pedir tiene que estar en conformidad al plan de Dios para mi vida. Si así es de la voluntad de Dios, ciertamente Él lo hará. Por lo tanto, para que podamos ser efectivos en nuestra oración, necesitamos entonces entender la voluntad de Dios y es posible que eso vamos a tener día en día, teniendo comunión con Él y estudiando su palabra. Antes de pedir algo al Señor, pídale al Señor que ponga su voluntad en su corazón y también aprenda a pedir a Dios diciendo que sea hecha la voluntad de Él y no la suya. No podemos continuar como niños espiritual pidiendo un montón de cosas a Dios, sabiendo entonces que Él no nos dará lo que no sea para nuestro propio bien. En segundo lugar, es interesante percibir que la cita nos enseña en el versículo 15, 1 Juan capítulo 5, versículo 15, que Dios nos va a dar una respuesta. Dice así, y si sabemos que Él nos escucha cuando o que le pedimos, estamos ciertos de que lo que pedimos, Él lo hará. Observen la palabra sabemos. Esa palabra tiene que ver con que Dios quiere que tengamos la seguridad de que Él escucha nuestra oración cuando nosotros pedimos en conformidad a su voluntad y para que el nombre de Él sea glorificado. Eso significa tener fe. Aun cuando recibimos las peticiones, podemos tener la seguridad que Dios nos está escuchando. La Biblia presenta una gran cantidad de héroes de la fe, en Hebreos capítulo 11, que nos ayuda a entender la realidad de las promesas y de la fidelidad de Dios. Dios nunca prometió suplir nuestros deseos, sino que Él promete suplir nuestras necesidades. En Filipenses capítulo 4, versículo 19, el apóstol Pablo dice, y mi Dios ha de suplir cada una de sus necesidades, conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús, Él va a suplir cada una de nuestras necesidades. En segundo lugar, es necesario que nuestro tiempo a solas con Dios, aparte de la oración, tengamos un tiempo también para el estudio de la palabra de Dios. Después de sacarnos un tiempo en oración, es la hora entonces de escuchar a Dios a través de su palabra. Es importante sacar el texto bíblico que vamos a estudiar y leer y dar un seguimiento y continuidad a la lectura. Podemos utilizar por lo menos un programa de devocional diario que nos ayude en la disciplina. Nosotros podemos, por ejemplo, agarrar una cita de la Biblia que no sea tan largo así el texto y hacer un estudio en él. Por ejemplo, podemos preguntar, ¿qué enseña ese pasaje en relación a la persona de Dios? ¿Qué enseña ese pasaje en relación a Cristo? ¿Qué enseña también sobre el Espíritu Santo? ¿Qué enseña sobre el ser humano? ¿Hay algún mandamiento que debo obedecer? ¿Hay alguna promesa que debo considerar? ¿Y cómo aplico ese pasaje a mi vida? Y ciertamente eso le va a ayudar a diario en el estudio de la palabra de Dios. Yo le garantizo que si usted empiece con el tiempo de oración y estudiando día en día la palabra de Dios, usted irá crecer en la gracia y conocimiento del Señor a diario y también experimentará su voluntad. Aproveche también su tiempo de oración y póngase delante de Dios diciendo a Él que desea ser fiel a las promesas de Él. Pídale también a Él que Él le ayude a crecer en la fe y ore también al Señor para que le ayude a que usted entenda su voluntad. Entonces, durante toda esa semana, en nuestro tiempo a solas con Dios, vamos a aprender y entender sobre el poder de la práctica de la oración. Que el Señor te bendiga.